Y cuando veniendo del mundo tradicional en el que todo el mundo te dice qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que espera de ti, pues entonces, perfecto, y hasta ahí todo genial. Sin embargo, digamos que esa es la parte que más me costó al principio de que yo aquí tenía que tomar una serie de decisiones y asumir una serie de responsabilidades, porque claro, todo lo que es toda la gestión de operación y toda la gestión de personal y todo ese tipo de cosas, en lo que yo entro, los fundadores se quitan del medio y me dejan a mí y ve a ver cómo te organizas. Y yo digo, pero ¿cómo quieres que me organice? ¿Qué esperas de mí? Entonces, todo eso fue muy difícil. A mí me costó mucho porque yo continuamente les exigía a ellos que me dijeran qué hacer o qué querían que yo hiciera. Y ellos no querían eso porque no era lo que... O sea, ellos lo que querían quitarse el problema y que yo me encargara del problema. Era mi rol, digamos. Hola, bienvenidos a este conversar. Mi propósito es inspirar a la comunidad iberoamericana para compartir historias y casos reales de autogestión. Mi invitado el día de hoy es Laura Cavada, originaria de Venezuela, y el giro de la organización es marketing digital. Cuenta con 15 colaboradores en diferentes partes del mundo. Una de sus prácticas que me llamó la atención es que tiene una jornada laboral de 4 días. Están inspirados en el estilo Zenko y cuentan con 15 colaboradores en diferentes partes del mundo. Nuestro conversar fue: en la autogestión no hay recetas, la importancia de la convicción y el propósito para lograr ser una organización autogestionada. Así que los dejo con Laura. Hola Laura, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, hola Pancho, muchas gracias. Gracias por tu invitación a participar en este podcast. Y bueno, estoy muy bien. ¿Qué tal tú? Bien, bien, muy bien, contento y feliz iniciando la semana. Y Laura, ¿para ti qué es la autogestión? Bueno, eso, como te he comentado anteriormente, es una pregunta bastante difícil de responder porque muta, cambia y evoluciona a medida que uno va avanzando en ese camino, ¿no? Pero para mí sería eso, justamente un camino de responsabilidad, autonomía y respeto, que es el que nos lleva al sistema óptimo de gestión empresarial que nosotros queremos conseguir, en el que la confianza y la justicia permiten a cada uno prosperar de manera autónoma e individual a la par que va avanzando en el camino del objetivo general de la empresa. Es muy relevante y es muy importante este concepto porque es lo que va a permitir que las personas evolucionen como adultas dentro del ámbito laboral. Nosotros estamos acostumbrados a ser responsables y a tomar nuestras decisiones propias y a dirigir nuestra vida en el ámbito privado. Pues igualmente tenemos que ser capaces de ser responsables adultos y tomar decisiones en el ámbito laboral. Pero para eso tienes que tener un entorno de seguridad y tienes que tener un entorno de confianza en el que sepas que puedes hacer esto y puedes tomar esas decisiones y tomar esa responsabilidad sin que vayan a causar un perjuicio en tu contra o que te generen un problema. Eh, en la medida en la que como empresa eres capaz de formar ese entorno de seguridad y ese entorno de confianza, cada uno de los miembros de tu organización irán avanzando en autonomía, irán avanzando en autogestión, irán avanzando en ese camino en el que para ellos es una mejora o un incremento del desarrollo del talento y de desarrollo personal, y todo eso siempre va a ser beneficioso tanto para el cliente como para la compañía en general y para el objetivo de la compañía en general. Entonces, la autogestión, ¿qué es? Pues vendría a ser el pilar fundamental de ese camino, sobre el que se va a construir ese camino. Bien, Laura, gracias. Y Laura, me gustaría que pasemos un poco a tu rol y cómo llegas tú a estas prácticas o a esta conexión, qué te movió y por qué, cómo llegas hasta aquí, ¿verdad? Claro que sí, pues mira, yo actualmente soy la directora de operaciones, por ponerle un nombre al cargo. Estoy en la parte del área de gestión, en el área de gestión junto con los dos fundadores de la empresa. Nosotros somos una empresa pequeña, una empresa familiar, nosotros nos dedicamos al desarrollo web, al marketing digital. Es una pequeña empresa del mundo digital, por decirlo así.
que tiene una trayectoria de un poquito más de 15 años, que ha pasado por varias fases. En la primera fase de su historia llegamos a tener 30 empleados, se buscaba, se manejaron las formas de una manera más tradicional, por decirlo así. Por distintas razones aquello no salió bien, hubo una gran caída y después, a partir del 2019, hubo una especie de renacer. Cuando hubo la gran caída, digamos que se quedaron solo los socios fundadores, y luego en ese renacer es cuando entro yo y es cuando entran otros miembros de la familia, en este caso mi cuñado, a empezar otra vez en ese crecimiento, en ese avance. Antes de eso, hablando personalmente, para dejarlo claro simplemente, yo tengo más de 20 años de trayectoria profesional que he trabajado pues, en el sector privado en distintas ocupaciones. Yo he sido becaria de periodismo, he sido camarera, he sido administrativa, he sido un poco de todo y en muchos trabajos también he sido la todera, que no es un cargo como tal, pero es esa persona de la que siempre tiran para lo que es necesario en ese momento. Y bueno, y aquí cuando empecé con los chicos es porque, bueno, empezó de nuevo la empresa a coger impulso y era necesario asistencia en toda la parte operativa, en toda la parte de administración, en toda la parte de recursos humanos y entro para asistirles con eso. Afortunadamente todo va bien y empezamos a experimentar un crecimiento relativamente rápido. Pero no queríamos hacer las cosas mal como ya las habíamos hecho, no queríamos cometer los errores del pasado y teníamos que gestionar ese crecimiento siendo una empresa totalmente remota, que tiene compañeros y colaboradores en distintos países del mundo. Entonces nos planteamos, ¿cómo vamos a gestionar esto? ¿Cómo podemos asegurarnos de que la empresa funciona cuando tenemos que movernos relativamente rápido en la hora de hacer nuevas incorporaciones y al tiempo que cada uno está en un lado del mundo y que no tenemos una oficina donde tienes un jefe que está detrás de ti mirando lo que estás haciendo en el ordenador, sino que cada uno está en su casa y cada uno se organiza como puede? Entonces es cuando empezamos a aproximarnos a la idea del self-management, de la autogestión, del Semco Style. Además que nosotros también nos ha preocupado siempre el tema de la justicia en el trabajo. Nosotros creemos por nuestras creencias personales y por nuestras ideologías individuales de cada uno que uno tiene que estar en un ambiente de trabajo en el que se le trate a la gente con respeto y que se le valore a uno en su área en su lugar de trabajo, porque nosotros pasamos más de la mitad de nuestras vidas con nuestros compañeros de trabajo. Nosotros le dedicamos una inmensa parte de nuestras vidas a nuestras empresas, que menos que aparte que te traten algo más que como si fueras un número o como si fueras un accesorio. No, las personas tienen intereses, tienen autonomía, tienen vidas, tienen preocupaciones, tienen problemas y todo eso es parte de ese colaborador que tienes contigo. Y todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, el tipo de gestión que más se parecía a ese modelo en el que nosotros queríamos esa democracia, esa justicia, esa igualdad, esa colaboración, esa participación y esa autonomía era en este caso el SEMCO. Ese modelo nosotros analizamos otros modelos, este modelo nos resultó bastante interesante, fue por lo cual yo empiezo a hacer la certificación, empiezo y la verdad fue una experiencia que disfruté mucho porque aprendí muchísimas cosas, tuve oportunidad de ver muchos casos de estudio y conocer gente que ha vivido y experimentado estos cambios, pude dilucidar mis dudas, preguntar cosas, me surgieron otras tantas dudas. Pero y pues hemos podido empezar ese camino y la verdad es que estamos muy satisfechos, estamos muy ilusionados porque creemos, tras la experiencia con el CENCO, creemos que es posible. No es solamente una idea, no es una teoría, no es un sueño de un mundo de piruleta ni es una posición buenista. Es una manera efectiva y real y que es buena para todos, porque nosotros estamos convencidos de que el mejor negocio es en el que todas las partes ganan. No siempre tiene que ganar el mismo y no siempre el otro va a estar poniendo la otra mejilla. Lo ideal es que todos ganen. Y cuando digo todos, digo todas las personas implicadas en el proceso y todas las organizaciones, los colaboradores, la empresa y el cliente, sin el cual
no tenemos sentido de ser ninguno. O sea, nuestro trabajo se rige en la medida, existe en la medida que tenemos clientes, y nuestros clientes están satisfechos en la medida en la que nosotros, como nuestros colaboradores, lo están. Y es toda una red, es toda una bola que se retroalimenta. Y bueno, pues Ya. Laura, ¿cómo se vive en una empresa familiar y todo un proceso donde entiendo que en la etapa cronológica hay una crisis y luego hay un renacer? Y cómo se vive y cómo se ponen de acuerdo para decir este es el camino que vamos a tomar? ¿Cómo llegaron a decidir que Senco y no otro estilo? Y dentro de los fundadores, ¿no? Habla un poquito de esa parte. ellos tuvieron etapas de duda, como todo, ¿no? Ellos tuvieron etapas de duda en las que pensaban, bueno, pues sigo por mi cuenta, me pongo a trabajar para otras personas, abandonamos esto. No, 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 no queremos. Nosotros queremos intentarlo. Bueno, vale, pero para intentarlo tenemos que tener un camino definido y tenemos que saber a dónde vamos y cómo lo vamos a hacer, porque si no, no va a pasar lo mismo. Y más en remoto, porque antes, en aquella primera época, hubo oficina física, ahora ya no. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Pues estuvimos revisando la Sociocracy, leyendo libros, mirando distintos modelos, y el de Semco nos pareció que era como que mejor estructurado estaba. Y en cuanto a recursos, en cuanto a contenidos, en cuanto a información sobre las prácticas, guías, lo de la oportunidad de hacer el seminario y de tener una cosa más reglada, más organizada, con unos efectos prácticos más claros y más directos, digamos. Y entonces dijimos, vamos a probar con esto. Además nos pareció que tenían solidez por los ejemplos que ya existen y por la trayectoria de Ricardo Sembler y de las empresas que han seguido su trayectoria, que han seguido su camino, perdón, su modelo. Y, y dijimos, vamos a probar, de todas maneras, como ellos mismos lo indican. Luego, cada uno, cuando empiece a aplicarlo en su empresa, tiene que aplicarlo de acuerdo con la realidad de cada uno y con el negocio de cada uno. Entonces, no es una receta estricta e inamovible, sino que te dan unas directrices bastante claras que a nosotros nos parecieron bastante fáciles de entender y de aprender con H intercalada, para luego transformarlo en nuestro propio camino a medida, de acuerdo con las necesidades que nosotros como empresa particular tenemos. Ya. Y bien, entonces tomas el curso, el seminario, y empiezan a surgir dudas y este disturbio positivo en tus mentes. Y cómo inicias el proceso. ¿Cómo, una vez que estás ahí, dime cómo empiezan las etapas hasta llegar hasta el día de hoy? O sea, ¿qué es lo primero que tú realizaste con los fundadores y en la organización? Y también me gustaría saber cuántos colaboradores son. Bueno, esa primera te voy a responder rapidito. Ahora mismo somos 15, ¿vale? Somos 15 en Venezuela, perdón, sí, en Venezuela, Uruguay, Brasil y España. En España, en distintas partes de España. En el sur en el sur y en el centro, más que nada. Ok, volviendo a tu pregunta. Lo primero que hicimos, o sea, ya nosotros habíamos leído cosas por ahí sueltas, se nos había empezado a ocurrir empezar a trabajar en esas mejoras para hacer también más atractiva nuestra oferta y para hacer más atractivo pues el trabajar aquí a nuestros compañeros. Por ejemplo, hace un año y medio así empezamos con la semana de 4 días y los compañeros trabajan de lunes a jueves, y eso pues para el tema de conciliación y todo eso pues ha sido bastante atractivo, y además hemos comprobado que funciona. Pero Ahí, bueno, luego si ahí quieres. me gustaría hacerte una pausa. ¿Por qué funciona? Era una inquietud que tenía la semana laboral de 4 días. ¿Y cuál es la diferencia en sí? Y si fue parte de esta gestión también. Salió como idea. Fue previo, fue digamos porque cuando nosotros estamos empezando a crecer y estamos empezando a captar nuevos talentos, por decirlo así, nuevos compañeros, tenemos que conseguir poder competir de alguna manera. No, como te digo, no somos una gran corporación que pueda ofrecer
sueldos monstruosos a los mejores talentos de las mejores sectores. O sea, nosotros tenemos una cultura muy específica, tenemos una serie de convicciones y queríamos gente que pensara como nosotros, que estuviera dispuesta a adoptar esta manera de entender la vida y de entender la forma de trabajar, pero tenemos que darles a más cosas, porque no solamente con eso se puede seducir a alguien para que acepte, escoja trabajar contigo. Y entonces por eso empezamos con la semana de 4 días. ¿Qué quiero decir con que funciona? Bueno, pues que nos hemos dado cuenta de que la empresa avanza, que las fechas se cumplen, que las entregas se entregan, que las personas incluso lo encuentran más satisfactorio porque es como que tienes el tiempo limitado, como que no puedes irte mucho por las ramas ni distraerte mucho porque la semana tiene las horas que tiene y porque el jueves nos vamos, porque yo me quiero ir el jueves a las 6 y no quiero seguir pendiente de esto. Entonces como que la gente como que se concentra más, se organiza mejor. Y ¿y qué era el otro que me habías preguntado sobre la semana de 4 días? ¿Cuál ¿De eran, sí, funciona? los beneficios, ¿no? Porque, ¿cuál era Ah, y los la beneficios. diferencia entre una semana de 5 días, la jornada y una de 4, ¿no? A mí me parece que a nivel de todo lo que es la conciliación personal, la conciliación familiar, eh, las posibilidades que tienen las personas pues, de descansar más tiempo, de disfrutar de su familia, de organizar esos viernes, dedicarlos a, pues, a labores, no sé, a diligencias, cuestiones que tenga que resolver personales, no sé, sacarse un pasaporte, renovar el DNI, visitar a la abuela, o sea, tantas cosas que te permiten hacer que de otra manera, pues es que no, es que todas esas cosas que son parte de tu vida y son parte de tu día a día, si las tienes que hacer el fin de semana, pues no se pueden hacer porque está todo cerrado. Entonces, yo creo que la mejora para la calidad de vida es inmediata. Claro, y acabas de mencionar es la calidad de vida y me queda claro que la eficiencia y productividad se logra porque entonces no puedes perderte del focus, ¿no? De ese enfoque del entregable, entonces tienes que estar ahí, pues bien, tú, Si todo el mundo apuntando hacia el mismo sitio y dentro de este plazo tenemos que cumplir, los plazos se cumplen y las horas salen y el trabajo sale. Entonces, sí que funciona. claro, Es yo posible. pensaría que también uno de repente dudaría. ¿Cómo fue la prueba piloto que se hizo? O sea, ¿lo pusieron y lo evaluaron cuánto tiempo? ¿O ahí lo dejaron? Dijeron, bueno, ya funcionó la primera semana y... Funcionó. Al principio lo hicimos con las nuevas incorporaciones. Éramos 5 y entraron 2 personas más y probamos. Y fue kamikaze total. Nos tiramos de cabeza a ver qué pasaba. Después nos dimos cuenta de ciertos fallos que habíamos cometido porque, bueno, el primero era de lunes a jueves están todos, pero había una persona que había entrado para administración, para colaborar con la parte administrativa, y le dijimos que estuviera de martes a viernes. Eran 4 días igual, pero que estuviera en el viernes, porque como nosotros seguíamos trabajando los viernes, pues para que nos echaran una mano cuando no estaba el resto del equipo y poder tener más tiempo para cuestiones administrativas, para aquello era una locura y un disparate. Entonces, bueno, eso no cuajó porque esta persona al final decidió no coger el trabajo. Y menos mal, porque entonces fue cuando dijimos, no, no, todos de lunes a jueves, porque eso de estar metiendo turnos raros ahí nos va a complicar todo. Y bueno, y fue así, fue un poco, vimos que funcionaba, y a medida que fue funcionando, las otras 2 personas de las 5 que estábamos, que estaban de lunes a viernes, pasaron también de lunes a jueves. Pero fue eso, fue a ver qué pasa y salió. Bien, wow. Bien, me gusta la historia. Ahora sí regresamos como a estas etapas de cómo iniciaste, ¿no? Dicen, lo primero que hicimos fue esto de 4 días y después, Y después cuando empezamos con el centro, lo primero que hicimos fue como una especie de autodiagnosis, que eso se hace a través de las herramientas del mismo curso, pero que es algo que está al alcance de cualquiera, ¿no? Que tú te plantees qué quieres conseguir, cuál es el nivel de autogestión que quieres en tu empresa, cuál es el nivel de autonomía y de independencia, a dónde quieres llegar y teniendo claro a dónde quieres llegar, evalúes qué tienes y dónde estás fallando. Lo cual no quiere decir que vayas a tirar la casa por la ventana y empezar todo otra vez. Es simplemente que te diagnostiques con honestidad y con sinceridad. Entonces empezamos por ahí y resulta
que estábamos más lejos de lo que pensábamos, porque luego eso, uno tiene sesgo de que uno está dentro y uno no se da cuenta de que a lo mejor es más rígido de lo que cree que es. Eso es lo primero que nos damos cuenta. Después de eso empecé a avanzar el programa y yo planteo esta misma circunstancia con mis compañeros y llegamos a la conclusión de que teníamos que conversar con los fundadores y aclarar por qué estamos haciendo esto, qué es lo que nos mueve a hacer esto y qué queremos conseguir con ello. Entonces, uno tiene que definir las razones para este cambio, porque es un cambio sustancial, esencial del modelo empresarial por completo, y si no tienes una convicción absoluta de que es eso lo que quieres y de por qué lo estás haciendo, pues no va a funcionar, porque además estas cosas no se hacen a medias, porque si se hacen a medias, en realidad es como hipócrita. No sé si me explico. O sea, si yo cambio la parte que me gusta o la parte que queda bonita cosméticamente, pero luego en el fondo sigo haciendo las cosas en un estilo jerárquico, impositivo, por órdenes sin explicar y sin... como que no encajan esas dos caras, la cara de la fachada y la cara interior, y entonces no funciona porque no es cierto. Entonces, en la medida que no es auténtico, no puede marchar. Y después de eso, pues ya empezamos con todo lo que yo veía que se podía empezar a experimentar, empezamos a experimentar. Y ahí han surgido varias cosas que estamos aplicando, otras que empezamos y cambiamos y dejamos y así. Y en el diagnóstico, cuando mencionas que estaban muy distante de lo que querían o que identifican, ¿qué eran de las cosas dentro de la cultura que más brincaba? ¿Recuerdas en esos momentos? Sí, lo que más saltaba a la vista era que las tres personas que integramos management somos muy paternalistas y tenemos la tendencia, estamos trabajando en ello, porque es difícil, de decir, no, así no, por aquí. Esto, deja que lo hago yo, tú no te preocupes. Entonces, es justo lo contrario a lo que es la esencia de todo esto, que es que tienes que enseñar a la gente, especificar, ser claro en lo que quieres, en lo que necesitas, determinar unos límites y dejar que la gente opere y sepa hacer lo que mejor sabe hacer, que es para lo que le contrataste. Entonces, ese fue el diagnóstico, que al final pues era que nosotros estábamos pensando que era lo óptimo porque queríamos ayudar y queríamos guiar, y lo que estábamos haciendo era actuar de un modo más bien como si fuéramos sus padres o sus maestros, y no es eso. O sea, tienes que dejar que la gente pueda expresarse. Además que si tenemos esa conducta, lo que conseguimos es que la gente diga, bueno, si ya lo hará ella, ¿para qué lo voy a hacer yo? Y entonces no avanzábamos, pero claro, ese fue, digamos, el más notorio de los Y defectos. Laura, ¿tú cómo llegaste a desconectar con tu pasado de que venimos con un tema pues tradicional? Porque yo también vengo de la misma historia, pero la tuya, ¿cómo llegaste a cambiar de chip, de esta mentalidad? ¿O ya tú ya estabas, tú naciste así? No, que va. Y para mí fue especialmente difícil porque siempre he sido muy organizada y muy estructurada, y a mí me gusta tener las cosas claras. Me gusta llegar por la mañana y saber qué tengo que hacer, qué es lo primero, qué es lo segundo, qué es lo tercero. Y me gusta tener todo estratificado, perfectamente ordenado y perfectamente preparado, ¿no? Y cuando veniendo del mundo tradicional en el que todo el mundo te dice qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que espera de ti, pues entonces, perfecto, y hasta ahí todo genial. Sin embargo, digamos que esa es la parte que más me costó al principio de que yo aquí tenía que tomar una serie de decisiones y asumir una serie de responsabilidades, porque claro, todo lo que es toda la gestión de operación y toda la gestión de personal y todo ese tipo de cosas, en lo que yo entro, los fundadores se quitan del medio y me dejan a mí y ve a ver cómo te organizas. Y yo digo, pero ¿cómo quieres que me organice? ¿Qué esperas de mí?
Entonces, todo eso fue muy difícil. A mí me costó mucho porque yo continuamente les exigía a ellos que me dijeran qué hacer o qué querían que yo hiciera. Y ellos no querían eso porque no era lo que... O sea, ellos lo que querían quitarse el problema y que yo me encargara del problema. Era mi rol, digamos. Y eso me costó mucho. Cuando empezamos con esto del SEMCO, yo empiezo ya a entender qué es el objetivo hacia el que estamos caminando y me entusiasma también porque a la par que, bueno, que sí, yo siempre he trabajado con esta metodología de esta organización y tal, pero a la vez también me molestaban mucho ciertas cosas que pasaban en la empresa y estas jerarquías absurdas y estos privilegios para algunos y luego un grupo de gente trabajando que estábamos como en la sombra y luego venía otro y se echaban nuestras flores y todas esas cosas siempre me enardecían muchísimo. Entonces, eh, esto me ha dado la oportunidad también de tratar de eliminar, o de poder contribuir a eliminar eso dentro de nuestra organización, que me parece un acto de justicia, y promover o divulgar que se haga o que se empiece a mirar o apuntarse ese cambio en la mayoría de las organizaciones, que sea posible, y a entender que todos podemos saber lo que tenemos que hacer si tenemos claro qué se espera de nosotros, cuáles son las directrices del trabajo. Entonces, también es nuestra responsabilidad, desde el departamento de management, o sea, como managers, como fundadores, como socios, definirle y aclararle a todos los miembros del equipo qué es lo que se espera de cada uno y qué es lo que pretende la organización. Con eso claro y con eso definido, tanto ellos como nosotros podemos avanzar hacia un mismo lugar. Entonces, para mí fue un camino difícil de transitar hasta que pude comprender qué era lo que se esperaba y pude comprender todo lo que me posibilitaba hacer. Así que no fue fácil para nada y ha sido, bueno, por lo menos un par de años en esta lead. Y Laura, comentábamos antes de entrar al episodio, a este conversar, y me comentabas, oye, no somos una empresa muy grande, vamos empezando en este viaje, y precisamente todos estamos en el mismo viaje, porque así tengas 5 años, 10, siempre estás aprendiendo algo. Entonces, partiendo de esto, surgen, haces el autodiagnóstico, aparecen ahí donde están y luego, ¿qué sigue después? O sea, ¿cuáles son las ideas como para dejar las prácticas y herramientas de ustedes que están haciendo o lo que implementaron siguiendo al seminario y ya lo que adaptando y adoptando a su estilo de organización? ¿Qué es lo que hicieron? Pues mira, yo te puedo hablar de nosotros estamos trabajando ahora en construir nuestro roadmap, digamos, estructurado y organizado con base en los principios del SEMCO Institute, escogiendo aquellas prácticas que mejor se adaptan a nuestras necesidades o a nuestros objetivos. Pero te puedo hablar de varias cosas que ya estamos ejecutando, porque claro, todo, como te decía, yo todo aquello que veíamos que podíamos probarlo, que podíamos empezar, lo hemos hecho. U otras cosas que han surgido que nos parece que van en la línea. Pues, está lo de la semana de 4 días que ya te he hablado, está lo del trabajo totalmente remoto, y luego hemos incorporado a los compañeros del equipo dentro de los procesos de onboarding y los procesos de selección. Esto es que en la etapa final del proceso de selección, los miembros de cada departamento participan y hacen ellos una entrevista a esos candidatos preseleccionados, de la cual nosotros no somos parte, es parte del equipo y es privado entre ellos, y ellos luego tienen la oportunidad de darnos un feedback y de darnos la opinión que han tenido. Si ellos sienten o consideran que esa persona pues tiene los conocimientos y tiene el fit cultural necesario para que, si creen que pueden trabajar con él o no, con él, con ella o con esa persona, o no. Lo cual les da nos parece que es bueno para todo el mundo por distintas razones. Primero porque al salirse del medio, nosotros, pues tanto la persona, el candidato, como los miembros del equipo tienen más libertad de autenticidad y pueden hablar sin, digamos, sin cortapisas, pueden conversar libremente.
los compañeros del equipo son responsables de la persona que va a entrar o no va a entrar en su equipo y tienen que tomar una decisión que es bastante importante. Y luego, pues, cuando arranque la relación laboral, ha sido decisión de ellos. Quiero decir, no es una imposición, no es un a mí me dio la gana, o me gustó más este, o aquel me cayó mejor, o aquel me cayó peor. Es una cuestión que ha salido del propio departamento donde esa persona va a colaborar. Y luego de que entran estos nuevos colaboradores, en todo el proceso de onboarding, que llevamos 2 años tratando de mejorar y tenemos que seguir mejorando, ellos también, todos los compañeros pasan a formar parte de ese proceso de onboarding de distintos departamentos, no solo desde el departamento propio, sino también las personas que han entrado más recientemente. ¿Cómo haces ahí esa parte y perdón que te interrumpa, de la cultura, de decir, así trabajamos, así pensamos? ¿Cómo es que lo hacen? Yo ingreso, ya me aceptaron. ¿Y cómo está parte de la cultura y todos estos principios que están aplicando? Pues todo esto se explica durante el onboarding. Por eso te decía, el onboarding nosotros ahora mismo dura unas 3 semanas. Pero nosotros creemos que tendría que durar alrededor de un año. ¿Por qué? Porque parte del onboarding tiene que ser la formación en la autogestión, que no es algo que tú chascas los dedos y dices, te vas a autogestionar y funciona. No, no es así, porque hay que desaprender un montón de cosas que traes de atrás. En la mochila tienes un montón de ideas de la gestión tradicional que contradicen directamente cualquier principio de autogestión. Entonces hay que desaprender unas cosas, hay que aprender otras tantas, hay que transmitir el mensaje de por qué estamos haciendo esto, que busca una finalidad y que persigue una finalidad que es altruista, pero también económica y también profesional. No es simplemente buena voluntad, existe. Entonces hay que toda esa transmisión de conocimiento, toda esa transmisión de explicación de los procesos lleva tiempo, lleva dedicación, y no se puede pretender que sea una cosa mágica de pocos días. En ese proceso de onboarding tiene que también explicarse la cultura, tiene que explicarse todas las posibilidades que vas a poder tener de participar en todo lo que es el desarrollo de esa cultura, la mejoría. O sea, es un proceso bastante largo y complejo que empezamos haciendo el onboarding con unos emails, después con unas entrevistas, después una semana, pasó a 3 semanas y te estoy diciendo que vamos a tener que llegar a un año por lo menos, pero es que ese material formativo aún no lo tenemos, entonces no te puedo dar precisión. Y a este reto que te enfrentas, porque hay un ingrediente ahí que percibo, que es remoto, ¿no? O sea, aparte de que no es algo presencial, yo me tengo que conectar a esta cultura, a estas prácticas, donde pues es remoto. A lo mejor yo estoy en México y ustedes están allá en España. Y creo que eso también es otro reto, ¿no? ¿Te ha tocado algún desgaste que un integrante nuevo y perder un poco la paciencia? Porque yo hay veces que la pierdo y esto lo quiero compartir. Porque luego me gusta hablar como que lo que yo siento también, ¿no? O sea, pero no sé si sea yo nomás y por eso siempre me gusta abrir espacios como, ¿y tú cómo lo vives, no? Sí, sí pasa y además digamos que la parte más delicada es la parte del proceso de selección, porque tienes que ser muy cuidadoso y muy meticuloso en, para asegurarte de que esta persona que vas a incorporar a tu equipo tiene la voluntad de hacer las cosas así. Porque, oye, hay gente que no, y que no quiere, y es legítimo totalmente. Entonces, pero claro, no te va a funcionar, porque resulta que hay otras 15 personas que están haciéndolo de la otra manera. Entonces, sí, hay también, una vez incorporados en el equipo, puede que nos hayamos equivocado y puede que haya que rectificar, pero yo creo que el propio funcionamiento y la propia dinámica del equipo hace que estas personas se vayan o decidan dejar antes de que tú le digas que se tengan que ir. O sea, es como que orgánico, como que automáticamente funciona. Y luego tienes otros que tienen la voluntad de hacerlo,
y quieren subirse al carro, pero a lo mejor pues o nosotros no nos hemos explicado de todo bien, por eso te digo que es necesidad formativa continua. Y sí, bueno, hay veces que uno dice, ay Dios, otra vez. Pero si tienen la voluntad y si tienen la decisión y quieren subirse al carro, a este carro, lo vamos a conseguir más tarde o más temprano. Uno te llevará 2 meses más, otro te llevará 3 meses más, pero que todos llegan, llegan. Ya, y es ahí como ir acompañando, ¿verdad? Esa es como la clave y cada quien llevamos nuestro propio ritmo, ¿no? Como bien lo dices, uno es más rápido, otro es más lentos, pero no quiere decir, mientras haya voluntad, ahí va a estar, ¿no? Exacto, y hay que persistir, y hay que insistir, y a lo mejor hay que insistir en lo mismo 50 veces, y muchas veces, a mí también me pasa, muchas veces dices, pero ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Pero en qué me metí? Y, pero sí, sí, todo sale. poco a poco, poco a poco en el camino se enderezan las cargas. Claro. Entonces, siguiendo con las prácticas, ¿qué otra práctica tienes y como estas bien definidas y que han avanzado dentro del proceso? Pues no tenemos mandos intermedios, no hay nadie con un cargo más. Bueno, a ver, el nombre de los cargos, si quieren, como se lo pueden definir ellos, ¿no? No es que tú eres uno con un cargo más rimbombante que otro, con un nombre más resonante que otro. Y entonces, no hay, al no haber estos mandos intermedios, pues todos tienen el mismo voto, el mismo peso, el mismo valor. Claro, unos se pliegan ante otros temporalmente mientras son los más nuevos, entonces escuchan a ver qué dice este, que sabe más del tema, que se supone que es más viejo, pero no es porque haya una jerarquía. Eh, hemos establecido hace principios de año fuera el Reward Program, el programa de recompensas, que es una cosa aquí que nos inventamos sobre la marcha, porque nosotros queríamos que todo el mundo tenga la opción de equipar su área de trabajo con cuestiones pues, que le hicieran falta, pero cómo hacerlo de manera que fuera justa para todos, que fuera equitativo, que todos los países tuvieran oportunidad de acceder a esto y sin darle privilegio a nadie ni hacer un desembolso monstruoso, tampoco podíamos comprarle ordenadores a todo el mundo y pretender luego tener un control férreo sobre esos ordenadores porque como no tenemos una oficina física. Entonces, bueno, ¿cómo solucionamos ese problema? Entonces se nos ocurrió el programa este, que estamos todavía probándolo, pero de momento va funcionando bien, que consiste en que todos los meses las personas van acumulando una cantidad de puntos por estar, por pertenecer al equipo. Todo eso, o sea, entras, cuando cumples el primer mes, pues empiezas a acumular tus 100 puntos. Luego hay eventos especiales que te generan más puntos. No sé, cumples años, te dan 50 puntos porque has cumplido años. Ok, luego tienes una especie de catálogo y dentro de esos catálogos pues, hay cosas que valen puntos. Entonces, bueno, pues cuando tienes a partir de 6 meses en la empresa y con más de 600 puntos, pues puedes optar a un ordenador y puedes optar a un monitor o una silla o un ratón o un teclado o una lámpara. Y luego también hay cursos. Entonces nosotros tenemos todo este catálogo que hemos construido como orientativo, por decirlo así, pero luego cada uno puede agarrar y decir, mira, he visto que tienes estos dos ordenadores, pero yo estuve mirando y me encontré con esta torre que es una maravilla porque tiene tales y tales funcionalidades y me dan los puntos y no te preocupes por el monitor que yo tengo y el teclado yo tengo, entonces no pasa nada, nosotros lo evaluamos si tiene sentido. Si tiene sentido que es una cuestión de trabajo, que es una cuestión para tu área de trabajo, pues adelante. Y eso está funcionando bastante bien. La gente busca sus puntos, está pendiente de todas las novedades en este sentido. Y le damos a todo el mundo la oportunidad por igual de equipar sus áreas de trabajo, que es lo que perseguimos con esto. Luego también, por ejemplo, hay personas que tienen problemas con internet porque no les anda bien, porque por la zona en la que vivan, no. Entonces una compañera nos recomendaba el otro día que incluyéramos un repetidor de wifi. Pues mira, ni se nos había pasado por la mente, pero para eso está. Y entonces metimos el repetidor de wifi. Eso fue una solución que encontramos para ese problema que te digo y que por el momento va andando bastante bien.
Luego, como te digo, tú tienes que definir límites y definir pues una serie de normas para que no, o sea, para que no te vaya a generar un problema de, no sé, de que se te junte que tienes que comprar 20 ordenadores en un mes. Bueno, pues eso hay una serie de medidas, de prácticas y de límites que tienes que organizar y que poner pues, para que eso no pase. Si tienes que comprar los 20 ordenadores, que sea en 10 meses, por ejemplo, para que no sea tan fuerte el impacto. ¿Ok? Ese es uno. El otro que tenemos, que también, otra medida que implantamos hace en junio, fue las retrospectivas bimensuales. Nosotros hacemos retrospectivas por proyecto, como cualquier empresa, y en la que hicimos en junio hicimos, aparte de la de los proyectos, hablamos de nosotros, de qué nos gustaría, qué tenemos como empresa ahora mismo, en qué estamos, o sea, qué nos gustaría hacer, dónde nos gustaría vernos, qué mejoraríamos, qué cambiaríamos, qué consideramos que es un riesgo, que es un defecto, y todas estas cosas. Y nos dimos cuenta de que era muy útil para y hacerlo con cierta frecuencia para mantener, digamos, como que el pulso a qué es lo que preocupa a cada miembro de la empresa individualmente, y para saber qué tenemos que atacar primero, porque a lo mejor ellos ven cosas que yo no estoy viendo, o otro percibe algo que ninguno de los demás nos hemos dado cuenta, o sea, porque cada uno como está mirando, cada uno tiene una perspectiva propia, pues todos tenemos algo importante que decir, algo importante que aportar, y no perder eso de vista es muy útil. Entonces, estas reuniones las vamos a hacer cada 2 meses. Esta la hemos pasado para cada 3 meses porque el verano falta la mitad del personal, está todo el mundo de vacaciones. ¿No? Pero entonces, ¿qué pasa? Que se concatenan. Con la próxima que vamos a hacer, que es el 20 de septiembre, nos echamos un vistazo a lo que hicimos en junio. Hicimos caso, seguimos pensando lo mismo, este problema sigue existiendo, lo hemos resuelto, y así y seguir avanzando, eh, con la voluntad, o sea, con la participación de todos. Queremos en este nuevo que vamos a hacer poner un equipo de un par de voluntarios que hagan seguimiento de lo que nos comprometamos. No que lo hagan, porque probablemente a lo mejor si no está dentro de su ámbito de competencias no pueden, pero sí pueden preguntarle al que es responsable, decirle, mira, ya hiciste esto, ¿cómo está esto? Entonces hacer un poco seguimiento, no solamente conversarlo y dejarlo ahí todo muy bonito, si no se le hace seguimiento no tiene la, el efecto deseado. Luego también hacemos todas las semanas el juego semanal. Hacemos un torneo que dura unos 2 o 3 meses, donde nos dividimos por equipos y hacemos juegos. Esos juegos, ¿eso que se busca? Bueno, pues es una horita a la semana y lo que buscamos es conectar. Porque si el muchacho que está en Brasil es de un departamento que no tiene nada que ver con el que está en Córdoba, no hablan nunca. Y nosotros somos muy poquitos y no tenemos una oficina física, entonces tenemos que buscar la manera de que la gente se conozca, se vea la cara y conecte, y que no sea con una obligación o con una reunión de trabajo, sino que sea algo más bien lúdico, algo divertido, algo que nos permita pues, reírnos juntos. Entonces la reunión de los miércoles también, esta sí lleva ya algo, no sé, tendrá un año ya, o un poquito más. Y bueno, y ahora ya la gente se lanza. Al principio lo hacía yo con otra compañera, y ahora ya hay gente que dice, no, 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 nosotros somos los voluntarios para organizar el próximo torneo. Entonces le ponemos nombre a los torneos, que si el torneo Harry Potter, y decimos las casas a las que pertenecen. Y bueno, es una cosa lúdica, entretenida, que nos da un poquito de respiro y nos ayuda a vernos las caras, pues, o al menos una vez a la semana, sin estar pensando en trabajo. Todo espontáneo y natural. Qué interesante, me gusta esa práctica. Y Laura, ¿en algún momento has dudado o has visto que esta iniciativa se ha puesto en riesgo o incertidumbre, ¿no? Porque luego uno piensa, lo que piensas, vaya, y tienes una creencia y a la hora y lo propones y empieza y como que se empieza a distorsionar. ¿Tú has vivido alguna experiencia y qué has sentido? Si tienes alguna que nos quieras compartir en lo personal. Eh, Muchas veces veo que es difícil
transmitir y explicar qué es lo que queremos. Y entonces lo que tú dices, tú accionas una cosa esperando un resultado y sale otra cosa completamente distinta, pero claro, entonces yo digo, es que fui yo quien no me expliqué bien. Entonces, dentro de todo aquello que digamos, por decirlo de alguna manera, sea culpa mía, que sea porque yo no me expresé bien, le veo fácil solución. Porque puedo seguir intentando y cambiar las palabras y cambiar la metodología y conseguir transmitirlo. Pero luego sí me frustra mucho ver personas que no ponen el interés suficiente, que a lo mejor es porque no han visto todavía El resultado. el resultado final que esto persigue. Pero ver esa falta de motivación a lo mejor me puede desconcertar y desanimar un poco. También ver incoherencias, porque es difícil ser coherente con esto, pero claro, como te decía al principio, nosotros estamos en pleno proceso de transformación, estamos en pleno proceso de cambio. Todavía estamos convirtiéndonos en esa empresa autogestionada donde cada uno pues tiene su independencia y tiene su autonomía. Estamos en ello, entonces es lógico y es comprensible que todavía nos encontremos con prácticas que contravienen esa finalidad. Pero claro, cuando eso pasa es como desalentador. Perdón. Eh, y ahora mismo sí es que un caso en particular no me viene a la mente, pero sí nos encontramos con esos problemas de cómo definir los límites y las Bueno, sí, se me viene un ejemplo. Todas estas acciones están bien y son muy bien recibidas y son muy bien percibidas en la medida en la que vienen de un lado para otro, pero estas acciones todas tienen que ser en las dos vías y tiene que haber una retroalimentación y una reciprocidad, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Todo bien, imagínate, yo te doy flexibilidad horaria para que, bueno, si tú un día necesitas entrar más tarde porque tienes unas cosas que hacer por la mañana y vas a salir más tarde, bueno, no pasa nada, entra más tarde, sales más tarde, es lo mismo. A mí no me genera un problema. Pero si luego un día, por un proyecto determinado de unos señores que están en Nueva Zelanda, yo necesito que tú te conectes a las 9 de la noche en lugar de a las 5 de la tarde, lo suyo sería que yo no te tenga que obligar y que tú no me pongas mala cara, porque es recíproco, esto va y viene. O sea, lo que nos dan tenemos que estar dispuestos a darlo y tenemos que entender que tenemos que tener la confianza para hablarlo libremente. Luego, con esto de la selección de los compañeros, este es un caso en particular, eh, ¿vale? Yo te doy la libertad de que tú escojas a tu compañero y que me digas, pues este candidato yo lo veo muy verde o no lo veo que vaya a encajar bien y este otro candidato me fascina. Ok, perfecto. Bueno, si luego cuando empezamos a trabajar y cuando empieza a funcionar la rueda, el candidato ya no es tan maravilloso como esperábamos, ¿qué hacemos? Yo no estoy ahí. Eres tú el que está todos los días trabajando codo con codo con esa persona. Y quien está notando todos esos cambios o todas esas cosas que no están tan bien o que no funcionan como deberían. Bueno, pues tienes que tener herramientas para resolver ese conflicto o para intentar resolver ese conflicto, pero si no los tienen, igual que hemos tenido el valor de decirnos, este está muy verde, este es el propio, este es el ideal, este es el maravilloso, tienes que tener el valor de decirme, hemos intentado todo esto, esto y esto, hemos explicado esto, hemos tenido estas reuniones para mirar esto, hemos dicho esto, y no se puede arreglar. Consideramos que esta persona no debería estar ya en el equipo. Claro, cuando yo le comento esto a mis chicos, me miran con una cara de ¿qué? Digo, no. Es que uno le coge cariño a la gente y le digo, no, pero es que yo no te estoy diciendo ni que no le cojas cariño ni es una traición. Es simplemente la misma responsabilidad que has asumido al principio, pero al revés. No es solo para lo bueno, es para lo bueno y es para lo malo. Y es donde está la dificultad de comportarnos como adultos y de asumir responsabilidades con todas sus consecuencias. ¿Y cuál es la reacción Entonces, de las personas cuando toca tomar una decisión
con la misma responsabilidad, y eso me gusta. Así como lo integraste y lo aceptaste, así es como alguien se tiene que ir, porque pues parte del equipo, y sobre todo que hay mucho cariño y aprecio, ¿no? Las personas conectan. ¿Y cuál es la reacción de las personas? Porque veo como es una de las dificultades más grandes y que le cuesta mucho trabajo a las personas, ¿no? La reacción inmediata es rechazo. Es rechazo a la idea y eso, pero claro, no nos ha llegado a pasar aún, pero es algo que puede pasar perfectamente. Y es una de las cosas que más tenemos que trabajar. Es justamente lo que te decía, es una de las necesidades de formación más, pero para todos los miembros del equipo, para todos los que estamos. Porque todos tenemos que tener esa capacidad de asumir tanto lo bueno como lo malo, no solamente lo que nos conviene y nos hace felices, y lo que es guay y lo que es bonito. Ah, no, no, no. Esto todo tiene dos caras. Entonces, en ese sentido, tenemos que evangelizar y transmitir sin perder nunca de vista que eso es una parte de esa ventaja. Entonces, yo creo que para los futuros workshops de las formaciones que tengamos programadas, tendremos que explicar esto desde el principio. A lo mejor ha sido error nuestro y yo en el momento en el que les comentamos y les informamos que van a poder participar del proceso de selección, les tendremos que haber avisado, oye, pero si pasa esto, también eres parte del proceso. Laura, ahorita estaba pensando en algo y no sé ¿cuál es tu mirada sobre este tema? En ciertas ocasiones veo como que nos aprovechamos de las cosas buenas, ¿no? De las cosas que nos conviene, pero cuando viene esta parte donde viene esta responsabilidad y compromiso, veo como que esa parte es muy común. En el caso de ustedes o en el tuyo, sucede así. ¿Y qué tú recomiendas para que las personas, como práctica de decir, oye, pues siempre hay que estarlo diciendo, oye, tenemos todo esto bueno, pero también puede venir esto y tenemos que actuar? Porque creo que también en algún momento eso no lo hemos hecho nosotros, ¿no? Pero ¿tú qué piensas sobre esto? Yo creo que nos pasa a todos, pero a todos. Y no solamente en el trabajo, en todos los aspectos de la vida. Todo lo bueno que te den lo vas a echar mano y si tiene un anverso vamos a decir todo, esto no me lo avisaron. Entonces es una tendencia natural. Eso no me Condición sorprende ni me humana, parece ¿no? que es... Condición humana. Exacto, no me parece que sea una cosa rara ni una cosa sorprendente, no. Creo que es la tendencia natural de todos. Y ¿qué haría para solucionarlo? Pues ahora que lo estoy hablando contigo, creo que lo tendría que tener claro desde el principio cuando escoges las prácticas que vas a aplicar, verle el anverso a todas. El anverso y el reverso, la parte buena y la parte mala, la parte buena o la parte no tan buena, pero no tiene por qué tampoco tener una parte mala. El programa de recompensa no tiene parte mala, pero tiene una parte no tan buena. O sea, no voy a cambiar mis puntos por un ordenador 6 veces en el año. No, hay una serie de limitaciones. Bueno, pues igual que las limitaciones en su día se explicaron, cada vez que adoptes una nueva práctica, identifica esos potenciales problemas, esos potenciales reversos y coméntalo y explícalo en el mismo momento en el que está dando la buena nueva, por decirlo así, para que quede claro todo desde el principio. Todo eso tiene que quedar documentado eh, para que luego no haya confusiones. Nosotros también tenemos un tablero de Miro, no sé si conoces esta herramienta Miro. Vale, bueno, pues nosotros tenemos un tablero ahí, en ese tablero tenemos el programa de puntos, tenemos todos nuestros principios, los principios que rigen nuestra cultura, la manera en la que trabajamos, eh, cómo funciona el onboarding, todo esto, bueno, pues es un buen lugar para poner también esas prácticas con su anverso y con su reverso, de manera que después pues no nos pilla nadie desprevenidos. Eso se me ocurre sobre la marcha, hablando contigo, que podría ser una solución, una manera de abordarlo. Insistir mucho y dar mucha información porque hay que insistir y hay que insistir y hay que seguir. Claro, Laura, muchas gracias. Oye, me gustaría ser respetuoso con tu tiempo y te quería hacer, ¿cómo te gustaría cerrar este episodio? ¿Y qué mensaje? La verdad, me has dado muy buenas ideas y todo lo contrario a lo que me mencionaste al inicio, que al contrario, creo que tienes mucha creatividad y mucho impulso con esto.
¿Qué recomendarías para en este viaje? Los que ya estamos, los que vamos empezando y los que están como ustedes, ¿no? O sea, cada quien está donde debe de estar, ¿no? Sí, exacto. Bueno, yo hablando por un poco por nosotros, me gustaría comentarte lo que ha sido, lo que comentaba uno de nuestros fundadores en una conversación que tenía con un compañero hace un par de semanas. Siempre se ha dicho que la estructura de la empresa debe seguir a la estrategia de la empresa. Uno primero diseña una estrategia empresarial y luego tienes que crear una estructura que satisfaga esa o que persiga esa estrategia. Nosotros queremos conseguir lo contrario justamente. Nosotros queremos conseguir una, o sea, crear una estrategia que siga a nuestra estructura, porque el objetivo final que nosotros queremos con esto, que todavía no sabemos cómo lo vamos a hacer, te lo digo desde ya, es que exista para todos los miembros de nuestra organización un plan de carrera diseñado en conjunto en armonía con la empresa y con aquello que es nuestra expertise, a lo que nos dedicamos, y a la vez en armonía con sus intereses personales y sus inquietudes profesionales y sus deseos. De manera que podamos seguir avanzando juntos hacia un mismo lado. Cuando tengamos esos planes de carrera definitivos, podremos establecer una estrategia más clara y todos caminando hacia el mismo lugar. Me parece una cuestión complicada y bastante antiintuitiva a lo que es, contraintuitiva a lo que se propugna normalmente en las escuelas de negocios, pero que nos parece sumamente factible y, y alentador. ¿Por qué? Para ponerte un ejemplo, si yo quiero, si de nuestro equipo, 5 miembros de nuestro equipo quieren avanzar en el diseño web y en el diseño de logos y en el branding, por ejemplo, estoy diciendo lo primero que se me ocurre. Entonces, y nosotros queremos todos avanzar en el mismo lugar y seguir creciendo como empresa, ¿por qué no entonces desarrollar nuestra estrategia alrededor del branding y del diseño web? ¿Por qué tenemos que empeñarnos en hacer, no sé, arquitectura de sistemas? Pues eso no le interesa a nadie. O sea, nosotros estamos aquí buscando un objetivo juntos. Todo, vuelvo a repetir, dentro de unos límites, dentro de una coherencia. No es que ahora todos dicen que quieren ser reposteros y vamos a pasar a dedicarnos a la repostería. No, nosotros los profesionales que integran nuestro equipo son gente que son todas de nuestra área de negocio, que forman parte de este inmensísimo mundo de lo que es el diseño web, el marketing digital y todo lo que tiene que ver con el mundo digital. Y dentro de todo ese abanico de posibilidades que hay, no hay ningún motivo para restringir o obstaculizar lo que una persona considera que debe ser su desarrollo profesional por una estrategia que perfectamente está en nuestras manos dirigir y orientar en el sentido que mejor nos convenga a todos. A ellos porque es lo que esperan y a nosotros porque es lo que nos va a satisfacer y por lo que donde mejores vamos a ser. No sé si me explico. Y entonces, bueno, vuelvo a repetirte, esto es el objetivo final y es una cosa a largo plazo que pensamos que puede que tengamos convertida más o menos materializada de aquí a unos 4 o 5 años. No es algo que vayamos a chasquear los dedos y pensar que va a estar pasando, porque hay un camino largo por recorrer. Pero es como que nuestra mirada final, ¿no? Donde nuestros propios compañeros nos ayuden a hacer crecer, donde todos participemos activamente de hacer crecer el negocio y que a la vez que crecemos nosotros individualmente. Claro, muy interesante la visión y la tienen muy clara y sobre todo que hay un tema, como bien lo mencionas, no sabemos cómo lo vamos a hacer, pero ahí está sobre la mesa, es una buena intención porque lo ven así, es como, y también pues es parte de lo que están viviendo de cómo, qué les hace sentido a ustedes, ¿no? Y que lo están haciendo. Muy bien. ¿Y dónde te pueden encontrar en las redes sociales? ¿Dónde estás activa? ¿Alguien que quiera conversar o charlar? Yo estoy en LinkedIn, mi LinkedIn es Laura Cavada. Eh, en casa de Herrero Cuchillo de Palo yo no soy muy activa en otras redes sociales.
Me da un poco de corte todo esto, pero bueno, en LinkedIn y bueno, y si alguien quiere conectar conmigo por correo electrónico, mi correo es laura@wantotem.com. Pueden escribirme con sus comentarios o lo que sea y si quieren conversar sobre este tema, me encantaría. Yo estoy abierta a conversar sobre este asunto siempre que haga falta. Bien, pues muchas gracias, Laura, y ha sido un placer. Y la verdad es que ha sido un buen espacio de compartir contigo y veo que ninguno de los dos nos pusimos nerviosos. Menos mal, gracias a ti, gracias por la oportunidad para expresar todo esto, por escucharme durante tanto rato y dejarme hablar y hablar y hablar. Y gracias, pues, y saludos a todas las personas que te escuchan. Y muchas gracias de nuevo. Gracias. Saludos. Chao, bye. Un abrazo Bye. desde España. Chao. 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 Mi aprendizaje fue cómo realizar torneos de manera de juegos para integrarse y conocerse y sobre todo en un ambiente totalmente remoto. Te invito a que califiques con 5 estrellas este episodio y compártelo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube donde encontrarás todos los episodios.